Bendiciones a todos los que nos miran. Es un gran privilegio estar frente a ustedes en este día en su programa Destino Profético. Queremos saludar a toda la teleaudiencia que nos ve a nivel nacional, así como a nivel internacional. Les bendecimos en esta mañana, decretamos cielos abiertos en su vida y declaramos que el Dios Todopoderoso traerá a cumplimiento el propósito por el cual usted ha sido creado en la tierra. Como usted ya sabe, este programa ha sido diseñado con la intención que usted alcance el destino profético, es decir, la razón por la cual Dios lo creó para que viniese a esta tierra. En los capítulos anteriores hemos estado estudiando los propósitos por los cuales Dios lo creó a usted. El primer capítulo hablamos de que Dios lo creó para que usted manifestase la imagen y semejanza de Dios. Hablábamos que la imagen tiene que ver con la parte física y que la semejanza tiene que ver con el carácter. También dijimos que siempre nos hemos preguntado cómo nos vamos a parecer físicamente si Dios es espíritu. Pero también explicábamos que en el libro de Juan dice que en el inicio el verbo estaba con Dios y que en el inicio de todas las cosas de la creación era el verbo. Así que Jesús estaba en la creación. Jesús sabía cómo debíamos lucir usted y yo. De hecho, cuando Jesús vino a la tierra, dice que nació de una mujer con un cuerpo. Y cuando Él resucitó, resucitó con ese cuerpo, con un cuerpo glorificado. Así que usted y yo somos imagen de Dios. Usted luce como Dios. Dios también puede ver, Dios también puede escuchar, Dios también puede oler. Usted puede hacer estas cosas con su imagen. Y la semejanza tiene que ver con el carácter que a través de los años nosotros debemos ir desarrollando hasta llegar a la imagen del varón perfecto que es Jesucristo. En el segundo capítulo vimos que el segundo propósito por el cual Dios nos creó fue para manifestar el amor por el cual Él nos creó. Y hablábamos que Dios es amor y que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, al unigénito, para que todo aquel que cree en Él viniera a vida eterna. Y ese amor Dios lo envió a través de Jesús para que su corazón fuese llenado, para que su vida fuera transformada, para que su vida alcanzase el propósito por el cual Dios lo creó. Pero también no solamente es el hecho de recibir el amor, también es de dar el amor, de proveer ese amor. Hablábamos que nadie le puede dar a usted lo que usted no tiene. Si usted no tiene amor dentro de su corazón, usted no puede dar amor. Muchas veces hay parejas que se casan buscando que la otra persona le dé ese amor emocional que le ha faltado toda la vida. Y se casa con otra persona que también está vacía emocionalmente. Por eso es que a veces vienen las crisis en los matrimonios, porque se casaron dos personas buscando amor y lo que encontraron fueron dos vacíos, armando un vacío más grande. Así que cuando usted realmente es llenado por el amor de Dios, que es lo único que lo puede llenar, usted está capacitado para replicar ese amor y para darle ese amor a otras personas, para que esas personas también vengan al conocimiento y a la verdad de Dios. El día de hoy vamos a estar hablando del tercer propósito por el cual Dios nos ha creado. Dios nos creó para que nosotros tuviésemos libre albedrío. Usted tiene el poder para decidir qué es lo que usted quiere con su vida. Dice la palabra que cuando Dios creó a Adán y Eva desde el inicio, Dios lo creó a su imagen y semejanza. Adán y Eva ya eran como Dios, se miraban como Dios, actuaban como Dios, podían decidir como Dios. Dice la palabra que Dios les dio dominio sobre toda la creación. Pero vino el diablo a engañarlos. ¿Usted cree que Dios no sabía que el diablo los iba a engañar? ¿Usted cree que Dios no sabía que Adán y Eva podían llegar a decidirse por la petición que el diablo les ofrecía? Claro que Él lo sabía. Pero Él había creado seres independientes. Él había creado seres con dominio para decidir qué es lo que era lo que querían hacer. Así que el diablo llegó en escena y los tentó. Y dice la palabra que Adán y Eva decidieron creerle al diablo. Tuvieron el libre albedrío de hacerlo. Así que ellos cortaron esa relación inicial. Cayeron en un pecado inicialmente y eso cortó la relación con Dios. Por eso es que Jesucristo, cuando nosotros mirábamos en el capítulo anterior, por amor mandó a su Hijo. Porque por un hombre, por Adán nosotros caímos, también Jesús nos vino a levantar, nos vino a dar esa libertad, esa oportunidad para que nosotros decidiésemos seguirlo. Así que tu tercer propósito en la vida es elegir lo que tú quieres. Y como la palabra dice, Dios es todo un caballero y Dios no va a obligar a nadie a que lo siga. Es tu libre albedrío si tú lo quieres seguir. Lo que sí te puedo decir en esta mañana es que si tú te decides por Dios, las ventanas de los cielos se abren hasta que te sobreabunde. Y todo aquello por lo cual Dios te creó para que vinieras a la tierra va a caer en su propósito. No hay nada mejor que le pase a un hombre o a una mujer, es que Dios haga con esa persona
todo lo que Dios quiso. Imagínate tú el éxito que puedes tener en tu vida si Dios hace contigo todo lo que Él quiere, porque Dios es un Padre perfecto. Dios quiere llevarte a un nivel sobrenatural. Dios quiere que tú te muevas en una atmósfera sobrenatural. Dios quiere que tú manifiestes milagros. Dios quiere que tú manifiestes prodigios. Dios quiere que tú manifiestes todo aquello por lo cual tú fuiste creado para este tiempo, porque este es el tiempo en el que tú has sido llamado. Así que tú que me escuchas en esta mañana, tú tienes la decisión en tus manos de decidir dejar la vida que has tenido y decidirte por Dios. De algo te puedo asegurar, y con mi propio testimonio te lo puedo asegurar: Dios le da lo mejor a sus hijos. Dios jamás le da a sus hijos lo peor. Decía Jesús en los evangelios: si tú le pides comida al Padre, ¿tú crees que Él va a venir a darte una piedra o te va a dar una serpiente? Él te va a dar lo mejor. Y como hijos somos herederos. Como hijos tú tienes herencia. Como hijo, si tú te decides en ese poder que tú tienes de libre albedrío, si tú te decides por Dios, definitivamente vas a un nivel superior, a un nivel que tú jamás has pensado o has soñado. Así que cuando Adán y Eva decidieron o tuvieron la oportunidad de decidir, ellos decidieron lamentablemente por pecar. Pero dice la palabra de Dios que Dios mismo les dio esa autoridad o ese poder para que ellos pudieran decidir. Dios jamás te va a obligar a que lo sigas. Dios jamás te va a acorralar para que tú te decidas buscarlo. Él es un caballero. Así que en esta mañana yo te invito a que abras tu corazón y que le digas ahí: Señor Jesús, yo voluntariamente vengo crucificando mis pecados y quiero seguirte, porque esa es la mejor decisión que tú puedes tomar en tu vida. Quiero leerte algunos puntos que el Espíritu Santo me ha dado y quiero compartir contigo de qué es lo que sucede cuando el hombre y la mujer pasamos por procesos en Dios. ¿Qué es lo que sucede? Porque vemos muchos de los que estamos aquí reunidos, que me están escuchando en este momento, que tal vez están pasando por pruebas, por dificultades, pero Dios permite muchas cosas, no porque no te quiera, no porque no tenga nada que hacer, no porque está jugando al ajedrez contigo, no lo hace por eso, sino que hay cosas que tú y yo debemos aprender y que debemos vivirlas y aceptarlas en nuestro libre albedrío y decidir hacerlas de esa manera. La número 1, Dios debe ser respetado y obedecido. Esto no es un punto a decisión, esto no es un punto que yo quiero seguir a Dios, pero no me parece lo que Dios dice en la Biblia, pero yo creo que las cosas deberían de ser así. Si tú te decides por Dios, en esta mañana yo te digo, definitivamente Dios debe ser respetado y debe ser obedecido en todo lo que Él dice. Ahora, ¿cómo tú sabes qué es lo que Dios dice? Pues obviamente tú tienes que leer la palabra de Dios, tienes que alimentarte de esa palabra de Dios. Si tú a mí me dices que tú te alimentas de la palabra de Dios, pero el 80% de tu tiempo tú pasas viendo telenovelas o tú pasas viendo películas de acción donde se mata mucha gente, tú no te estás alimentando de la palabra de Dios. La palabra dice que tú por lo menos deberías de orar 1 hora diaria. Eso es lo menos que tú deberías de orar. Ahora imagínate si tú solo estás orando 5 minutos o solamente cuando vas antes de dormir. Gracias a Dios por este día. Definitivamente ahí no estamos obedeciendo la palabra, ni tampoco estamos respetando a Dios como deberíamos. El punto número 2, por el cual muchas veces nosotros pasamos por situaciones y que Dios las permite para que nosotros aprendamos, es que sus leyes son justas y no son discutibles. Lo que Dios dice, eso se hace. Eso no se discute. La palabra dice que si yo obedezco, voy a entrar en bendición. Lo que Dios hace es perfecto. Lo que Dios hace es único. Si no fuera perfecto, tú no estarías en esta tierra. Si Él no fuera perfecto, la tierra no hubiese sido creada. Si Dios no fuera perfecto, el universo no hubiese sido creado. Dios es perfecto con todo lo que Él tiene. Número 3, el pecado no trae bendición y jamás será excusado como forma de vida. Si tú en tu corazón dices, no, yo amo a Dios, yo hago lo de Dios, pero estás viviendo en pecado, tienes una vida pecaminosa, eso no es vivir en Dios y tampoco te va a ser excusado. La Biblia dice que las cosas o son blancas o son negras, pero no son grises. Tú no puedes moverte ahí entre hoy sí, mañana no. Dios y lo hacemos de la manera correcta. Jesús vino a la tierra en forma de hombre. Él era Dios, era el Hijo de Dios, pero vino a la tierra para demostrarte a ti y para demostrarme a mí que aún en la carne sí se puede vencer el pecado y que tú tienes la decisión
en tu vida para decidir qué es lo que quieres hacer con ella. Número 4, la forma de gobierno de Dios es la única aceptada. Si tú quieres hacerlo de Dios, tú tienes que someterte a la forma de gobierno que Él ya ha definido desde antes de la fundación del mundo. Lamentablemente esta forma de gobierno no es negociable. Tú no puedes incluirle cosas que tú crees. Es la forma de gobierno de Dios y así debe ser hecha. Número 5, la elección libre y en amor de seguir a Dios es el más alto y noble principio de un gobierno moral en libertad. Si tú decides con tu corazón voluntariamente venir a seguir al Señor y a crucificar tus delitos y pecados, tú sabes a qué le recuerdas a Dios. Tú le recuerdas cuando Jesús voluntariamente murió en una cruz. Y eso es como un sacrificio grato. Eso trae un olor grato delante de la presencia de Dios. Cuando uno mismo decide crucificarse, cuando uno mismo decide seguir adelante, porque Dios es así. Dios se ama cuando tú de tu propia voluntad decides seguirlo. Número 6, la justicia y la rectitud deben prevalecer en una sociedad. Caso contrario, esa sociedad no tendrá existencia eterna en el universo. Justicia y rectitud. Si tú y yo queremos tener una patria diferente, si tú y yo queremos una sociedad diferente, si tú y yo queremos un mundo diferente, si tú y yo queremos familias diferentes, la justicia y la rectitud deben prevalecer. La palabra de Dios dice que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida. Dice que el reino de Dios, consiste en justicia, en paz y gozo. Si uno de estos 3 elementos te falta, tú no estás viviendo en el reino de Dios. Y el reino de Dios no es cuando tú te mueras y te vayas al cielo. El reino de Dios es aquí, es ahora. Está listo para ser manifestado por ti. Solo tienes que decidirte, solo tienes que definirte para manifestar la gloria de Dios en este momento. Número 7, debemos amarnos unos a otros y bendecirnos unos a otros, servirnos unos a otros y dándonos, porque Dios es el gran dador del universo. Así como lo hablábamos, el propósito número 2, que es Dios es amor y nosotros fuimos diseñados para manifestar el amor de Dios. Dios es el gran dador. Tú puedes ser el mejor empresario del mundo, tú puedes ser el mejor apóstol, tú puedes ser el mejor profeta, tú puedes ser el mejor evangelista, tú te puedes mover en los mejores dones, tú puedes tener la bendición de desatar bendiciones financieras, pero si tú no sirves, si tú no amas, si tú no te das de la manera que Dios lo hace, lamentablemente tú y yo venimos a hacer nada. 8, Dios es el único y absoluto ser justo y perfecto y el único merecedor de incuestionable autoridad. Dios es justo y es perfecto. Todo lo que sucede en nuestras vidas que proviene de Él es lo mejor. Muchas veces Dios pone un punto y aparte en condiciones o situaciones de nuestra vida y nosotros en lugar de poner un punto y aparte ponemos un signo de interrogación. Cuando Dios decide hacer algo en tu vida, así déjalo. Acéptalo, porque lo que Él hace es lo mejor que te puede pasar, es lo mejor que te puede pasar en la vida. Así que sonríe, siempre gózate. Tú no tienes que esperar a tener millones o a tener la familia perfecta o a tener el trabajo perfecto o a tener los ahorros perfectos o las vacaciones perfectas para ser feliz. Dios quiere que tú y yo seamos felices en todo tiempo, en todo momento, no importan las condiciones. Nosotros debemos buscarlo a Él y debemos ser felices con lo que Él nos da cada día y debemos ser muy agradecidos. Número 9, la verdad de Dios es la única verdad y toda la verdad es la verdad de Dios. Dios es el único que tiene la verdad. El diablo no puede venirte a decir yo tengo la verdad en esto. Dios es el único que tiene la verdad. Dice la Biblia que no pasará una sola palabra de la Biblia sin que ésta se cumpla. Y la Biblia es la verdad. Él es la única manera. Él es el único que nos puede llenar porque Él nos formó. Él nos conoce de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Y el punto número 10, la manera de Dios ha sido revelada en la Biblia. Jesús es el único camino, es la verdad y la vida, y no hay otro y no hay otra manera. Él es el único. Si tú en tu libre albedrío decides seguir al Señor Jesús, trata de aprender estos 10 puntos que leímos en esta mañana. Trata que cada día, cada experiencia en tu vida, tú trates de ver qué es lo que estoy aprendiendo hoy, Señor, para llegar a la altura del varón perfecto que es Jesucristo. Yo te digo en esta mañana, a veces las cosas se ven como difíciles, a veces se ve como que no se puede, pero Jesús pudo y Jesús se hizo carne. Él era como tú, Él era como yo, tenía las mismas necesidades que tú y tenía las mismas necesidades que yo. Fue tentado,
también, así como he sido tentada yo y así como has sido tentada tú. Y Él venció toda tentación. Él logró morir en una cruz por personas que le golpearon, por personas que le dañaron, por personas que eran pecadoras, y aún así puso toda su misericordia y su amor y decidió morir en la cruz del Calvario. Esa decisión de morir a nuestro yo personal, a nuestra agenda personal y llevarla a una cruz del Calvario, ese es el libre albedrío que Jehová, Dios de los ejércitos, anda buscando de ti y de mí. No es por fuerza, no es con poder. Él no te va a obligar. Dios jamás va a obligar a nadie. Yo quiero que recuerdes estas palabras siempre. Dios jamás te va a obligar a nada. Si tú quieres, Él va a entrar a tu vida. Si tú quieres, Él va a entrar a tu corazón. Si tú quieres, Él va a hacer transformaciones en tu vida. Si tú quieres, Él te va a llevar a un nivel superior, a un nivel que jamás has conocido. Si tú quieres, Él te va a exhibir ante las naciones como un hombre, como una mujer de su reino. Él te va a usar. Pero esto es si tú quieres. Si tú no quieres, Él te va a dejar. Pero yo te puedo decir algo. El pecado no es una forma de vida y el pecado jamás va a traer bendición. Por un momento te vas a sentir contento, por un momento vas a satisfacer una necesidad carnal que tengas y por ahí vas a decir soy feliz, pero eso no te va a durar mucho, eso no te va a durar largo. Yo te puedo decir algo, cuando tú ya estás caído, cuando te has revolcado en el estiércol del pecado, muy pocas personas te pueden ayudar. El único que va a extender su mano para ayudarte se llama Jesucristo. Vamos a ver un testimonio muy interesante en esta mañana. Volvemos después de este corte comercial. Bienvenido nuevamente a tu programa Destino Profético. Es una bendición grata el que no hayas cambiado el canal y que sigas con nosotros. Hoy tendremos el testimonio de un gran hombre. Él es don Carlos Riedel, un experto en todo lo que son medios de comunicación, con 54 años de experiencia. Pero lo más importante es que él conoció a Jesucristo y en esta mañana él nos trae un testimonio impactante de su vida. Don Carlos, le damos la bienvenida en este programa Destino Profético y nos encantaría que usted nos contara cuál es su testimonio, cómo ha sido su vida, cómo conoció usted a Jesucristo, cómo usted le dio la oportunidad, cómo usted se decidió a seguir a Cristo y tenerlo en su corazón. Para mí es un placer saludarlo, Cintia, ¿verdad? Y muchas gracias. Yo creo que durante tanto tiempo en los medios de comunicación, si algo que me encanta es dar noticias, pero cuando estoy en este tipo de programas es otra cosa, es decir, es lo que mucha gente no conoce de la imagen que ven en los noticieros de Carlos Riedel, sino que esta es otra cosa que lleva prácticamente la verdad de un ser que, criado por Dios, encontró el camino bueno, ¿verdad? Pues yo le puedo contar algo muy interesante. Mire, yo provengo de un hogar, mi padre es alemán, mi madre costarricense. Pues mi padre muy rígido, disciplinado, pues me dio una formación en ese sentido, de ser puntual, disciplinado y ser recto en mis cosas, tal como los alemanes tienen su carácter y su manera de vivir. Pero un problema, era mi padre un ateo. Él pues en esas cosas, como decía él, de Dios, hablaba mucho de Dios, a pesar de ser ateo. O sea, eso es lo que me gustaba de mi padre, que era ateo pero hablaba de Dios a cada momento. Yo creo que todos los ateos ahí son, ¿verdad? Hablan de Dios. De quien no existe, de pero quien hablan. no existe, hablan tanto, entonces algo hay ahí, ¿verdad? Sí. Una semilla que tienen que recogerle y ponerle en su corazón. Pues en base a eso fui creado en un hogar modesto. Padre es un hombre trabajador, ¿verdad? Y todo el tiempo pues mantuvimos el deseo de ser una familia unida, con la disciplina de él. Llegó un momento en que en Costa Rica salimos para Honduras después de la guerra, porque en Costa Rica eran perseguidos los ciudadanos alemanes. Les quitaron sus bienes y todo. Entonces mi padre
vio que no era un ambiente propicio y se vino para El Salvador y luego para Honduras. Yo estaba un niño prácticamente, y es ahí donde comienzo yo a desarrollarme, ¿verdad? Mis estudios primarios aquí en Honduras y toda mi vida la he desarrollado, ¿verdad? A los 17 años, a los 18 años, tomé la nacionalidad hondureña. Por cierto que nunca había pensado en eso hasta que un día mi padre me dice, cuando seas mayor de edad tienes que hacerte hondureño. Es decir, se me había olvidado que no tenía todas las garantías que tiene un ciudadano en Honduras, ¿verdad? Soy un hondureño nacionalizado. Por eso no participo en política ni en muchas cosas que me lo impide la ley, la Constitución de la República. Pero sí no me prohíbe de desempeñarme en los medios de comunicación. Yo le cuento que desde muy niño, por la disciplina que tenía mi padre, me levantaba muy de madrugada al baño y tenía solamente 15 minutos. Y en esos 15 minutos yo me narraba un partido de fútbol imaginario. Wow. Porque lo que yo quería dentro de mis ideales era algún día narrar fútbol. Entonces me narraba los partidos así mentalmente. Todo el tiempo mantuve esa idea y ese sueño, ese ideal, que si uno cree en ellos, pues se hacen realidad. Yo, desconociendo eso, pues permanecí. Y es así como en el año de 1956 entro a los medios de comunicación, siendo un niño de 16 años de edad. Y tuve la oportunidad de ir a una radio donde hablé con el dueño y le dije que yo quería aprender. Entonces me metió a la cabina y le dijo ahí al locutor ahí que estaba, dele chance ahí de presentar unos cuantos discos. Y el primer disco que yo presenté fue uno de Elvis Presley. Mire usted. En aquel tiempo, ¿verdad? Y ahí pues el hombre quedó satisfecho y me dijo, siga viniendo todos los días. Entonces mi padre se oponía totalmente a que yo entrara a los medios de comunicación, ¿verdad? Mi madre tenía otro pensamiento, pero en el que mandaba en la casa era mi padre. Y opuesto a eso, contrariándolo a él, yo insistí. Y es así como incursiono en los medios de comunicación. Aquí en Honduras, en el año 1957, se da un hecho histórico, político. En el Congreso Nacional estaban los diputados en una constituyente eligiendo al nuevo presidente de Honduras. La única emisora que transmitía era HRN. Y yo, inquieto porque no me gustaba eso, hablé con el dueño y le dije, ¿por qué no transmitimos nosotros también? Bueno, si usted quiere, lleve el equipo, instálelo y transmita. Pues caminé medio Tegucigalpa desde un sector aquí por la Concordia, del barrio abajo, hasta lo que es el Congreso Nacional, cargando alambres y control remoto y todo lo que hay que llevar en aquel tiempo. Y logré entrar, me identifiqué y cómo conectaba, ¿verdad? Si yo no sabía. Entonces hablé con el operador de HRN y le dije que qué tenía que hacer. Él me dijo, bueno, aquí hay una línea telefónica, llame y dígale ahí al telégrafo en comunicaciones que este número se lo conecten a la radio. Y es así como en un momento en que yo estaba probando, escuché en el radio que llevaba, escuché mi voz. O sea que estaba en el aire. Y ahí estaban pues acalorados debates y yo todavía no entendía qué era lo que realmente pasaba. Yo estaba ahí por el ánimo de querer hacer algo. No sabía qué es lo que pasaba, no sabía cómo se legislaba y totalmente ignorante. Entonces, para poder hacer la transmisión, lo que hice fue pararme detrás del locutor de HRN. Y lo que él decía yo lo estaba repitiendo, ¿verdad? Entonces él se me alejaba y yo lo seguía, ¿verdad? Por donde él estuviera para comenzar a transmitir. Ese fue el primer día. El segundo día regresé. Fueron varios días en que se reunieron los representantes del pueblo y habían acalorados debates, porque había que escoger quién era el nuevo presidente de Honduras. Ya yo,
ya no me movía detrás de Nahum, que era el locutor de HRN, sino que tenía un radio y yo estaba escuchando lo que él decía y yo lo estaba narrando. En ese momento hubo mucha alegría en Honduras y habían disparos y cohetes y gritos y habían carros que pasaban llenos de gente con banderas rojos y blancos, porque se había llegado pues al fin a una votación donde se eligió al doctor Ramón Villeda Morales como... Y yo había participado de ese hecho histórico teniendo solo 16 años. José Rafael Ferrari, recién venido de Estados Unidos, escuchó la competencia, la radio donde yo transmitía, y le pareció que yo era bueno. La verdad es que yo estaba repitiendo lo que decía el del HRN. Y entonces me dice el operador, el señor Ferrari quiere hablar contigo. Y yo fui, la mayor ambición que tenía alguien en los medios de comunicación era llegar a HRN. Y me ofreció trabajo. Qué bien. Entonces, por ese esfuerzo que hice es como yo ingreso a los medios de comunicación. Ahí me escuché por primera vez la voz grabada y me dio pena, porque es horrible lo que yo escuché. No podía comparar mi voz con las voces hermosas de Rodolfo Breve Martínez, de Gustavo Acosta Mejía, de Mairena Tercero, de Moy Ulloa, y en fin, le puedo mencionar gente profesional, capacitada, verdaderos locutores con una experiencia y con un índice académico muy alto. Entonces decidí pues no ser locutor, sino que no podía competir, me quedé como operador. Y ahí comienzo yo a hacer mi vida como radiooperador. De ahí comienzo a irme proyectando hasta que encuentro por parte de un presentador, del director de Diario Matutino, Gustavo Acosta Mejía, no le gustaba el color de mi chumpa, que era roja. Y entonces me decía, quítate esa chumpa. Y un día despidió y dijo Ridel y capa roja. Entonces me quedé con ese Ridel y capa roja. Don Carlos, nosotros queremos que usted nos cuente después cómo entró al gran noticiero hoy mismo. Yo quiero que sepa que yo lo miraba cuando usted estaba en ese noticiero. Y quiero que nos cuente el impacto más fuerte de su vida, que fue el haber conocido a Cristo en su corazón. Pero en este momento vamos a ir a cortes comerciales y cuando regresemos, con mucho gusto, usted nos cuenta. Bueno, gracias. Ir con nosotros en este tu programa Destino Profético. Hoy tenemos la gran bendición de contar con un gran hombre que conoce tanto de medios como ser el periodista Carlos Ridel. Aparte de eso, no solamente de conocer de medios, ha conocido a Jesucristo como su único Salvador, que es lo más impactante y lo mejor que le puede pasar a alguien en la vida. Pero don Carlos, por favor síganos contando, ¿cómo fue que usted entra hoy mismo? Y luego, lo más impactante en la vida de un ser humano, ¿cómo viene usted a conocer a Jesucristo como su Salvador? A veces uno considera de que es por iniciativa propia que uno encuentra el éxito, pero hoy que yo conozco a Jesucristo y que me considero que soy bendecido por Él y que vivo bajo su gracia, pues me doy cuenta del favor grande, de que sus promesas y bendiciones están ahí. Y entonces no fue simplemente porque yo quería, sino porque Él quería. Y eso pues me lleva a públicamente agradecerle a Dios y a su Hijo Jesucristo, porque esa fue una gran bendición. El éxito lo lleva a uno muchas veces a no darse cuenta, y como está el libre albedrío, del cual uno no tiene conocimiento, y máxime yo viniendo de un padre ateo, sin ningún conocimiento, pues alcancé a través del trabajo diferentes posiciones. Llegué a ser director de Emisoras Unidas y luego gerente de Telesistema de Canal 3. Y es ahí donde incursiono en la televisión. Tengo que competir contra Canal 5 y creo yo que
Lo único que podemos hacer es poner un noticiero. Y es ahí donde se proyecta ese programa que yo decía tiene que ser para siempre. Y ahí lo tenemos todavía. Ese fue un éxito grande para alguien que trabaja en los medios de comunicación, por ese recorrido que hice durante mucho tiempo. Bajo esas condiciones de éxito que uno comienza a conocer y que se va expandiendo, vienen nuevos sectores donde uno se involucra, cuestiones de políticos, de funcionarios, de diplomáticos, y comienzo yo a asistir, a disfrutar del éxito y a ganar dinero también. Sin medida, es decir, un comportamiento de participar en fiestas y en reuniones, muchos viajes por el mundo. Uno de ellos fue a Israel. Ya bajo yo ese esquema de otro estatus, si podemos llamar eso, encontré el alcohol, las mujeres, y aquel muchacho joven que narraba juegos de fútbol imaginarios, de pronto se le olvidó de dónde venía, y el mismo éxito pues lo hace que se olvide de su familia, de su esposa, y entra en una situación de una vida de francachelas, de fiestas y drogas, cocaína principalmente, y es ahí donde comienzo a tener esa adicción muy fuerte. Eso me hace que en algún momento yo no esté actuando como debía. Muy arreglado, muy maquillado, me podrían ver en la pantalla dando las noticias, pero en el fondo no ese era el verdadero Carlos Riedel, era un hombre perdido, mentiroso, mujeriego, es decir, con todos los males. ¿Eso por qué? Porque yo consideraba de que era un derecho que yo tenía, ¿verdad? Y cuando hablamos de este tema del libre albedrío, yo pues en ese tiempo no podía de alguna manera sopesar o medir eso. Me hicieron una invitación para ir a Israel. No sé por qué fue, todavía no sé por qué me invitaron a Israel. Pero yo cuando llegué a Israel no me gustaba, porque yo miraba muy apaciguado aquello, que no era como aquí, que las discotecas, que las fiestas y la cosa, sino que era más tranquilo. Ya a los 10 días de estar ahí, visitando diferentes lugares, lugares que menciona la Biblia, entonces me desesperé un poco porque se me estaba acabando la droga que yo andaba, que yo portaba. Y ya preocupado, pues hablé con la persona encargada, el guía que andaba conmigo, le dije que me quería venir. Y me dijo, no, espérese, aguántese. ¿Y hoy dónde vamos a ir? Me dice, hoy va a llegar a un lugar que es especial. Y me llevaron a el Santo Sepulcro. Y es una iglesia y había dos filas que caminaban muy despacio. Y yo estaba desesperado ahí. Y yo cuento este testimonio porque era algo que yo todavía no me había acercado todavía al camino de Dios. Yo sentí una voz que me dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Si aquí es tu mamá, tus hermanas, pero vos no sos para esto. Y ya estando dentro de la iglesia, que era un poco oscura, me separé, inhalé cocaína y me volví a poner en la fila. Cuando tocó mi turno, solo son 30 segundos nada más. Solo había una piedra ahí con 2 lámparas y habían 2 sacerdotes jesuitas, creo. Yo caí de rodillas y comencé a llorar. Y después a gritar. Es decir, yo todavía no puedo explicar qué me pasaba. Me sacaron de ahí a la fuerza y yo quedé impactado de lo que me había pasado, ¿verdad? Al día siguiente me vine para Tegucigalpa, pues desesperado. En ese sistema de vida, los dueños de la empresa se vieron obligados a separarme. Se enteraron de lo que me pasaba
y me dijeron una imagen que se proyecta a todos los hogares de Honduras y que llega a miles y miles de hondureños con una conducta como la que tú tienes, Riddle, no puede ser. Y me separaron. Pero como yo era prepotente y drogadicto, y no me importó, y les dije, pues ustedes son los que pierden. Y fui cayendo en un mundo de fracaso, a tal manera que todo lo que había obtenido lo fui perdiendo, lo fui perdiendo y lo fui perdiendo. Bajo la desesperación de aquel vicio adicto a la cocaína y al alcohol, a las mujeres, quedé prácticamente en nada, sin hogar, sin hijos, todo abandonado. Y acudí de un hermano a pedirle ayuda económica, pero él me dijo, no, lo único que yo te puedo ofrecer es que me acompañes a la iglesia donde yo voy. Y yo acepté. Ahí es donde yo recibo el primer mensaje de Jesucristo, porque fue en la iglesia Vida Abundante, donde está Evelio Reyes, y estaba profetizando, y dijo, en aquella profecía, hijo mío, tu corazón me pertenece, yo te hice, ven a mí. Y yo sentí que esas palabras eran para realmente usted un llamado. Pasé adelante sin que nadie me dijera, y ahí de rodillas recibí a Jesucristo. Wow. De ahí para allá cambió. Comenzaron cosas nuevas. Me gustó, sentí que había algo más poderoso que las drogas y el alcohol. Sentí que todo lo que había sido yo había sido obra de Él, por las cosas buenas, no por las malas. Porque entendí que Él es el creador de todo lo bueno. Y que las cosas malas las crea uno. El libre albedrío, del cual conocí después a través del estudio, me volví un estudioso de la Biblia. Comencé a salir de aquel mundo de drogas y apartarme, que fue tanto el gozo y la alegría que comencé a predicar y monté un ministerio en la penitenciaría central para los reos, para los presos. Y 2 veces por semana llegaba, y aquellos hombres delincuentes, criminales y ladrones aceptaban a Jesucristo a través de la palabra que salía de mi mente y de mi corazón, y yo practicaba. Aquel hombre vulgar que hablaba soeces cambió su manera de ser, sino que empezó a bendecir por ese mismo poder que me dio Jesucristo. Comencé a dar este testimonio en todo el país, en todos los grupos de hombres cristianos, en todas las iglesias, y todavía lo sigo haciendo como en este momento. Y es ahí donde yo encuentro, pues, realmente una nueva vida a la cual yo le participo a todos, que hay que tomar esa decisión. Don Carlos, y en este momento a la audiencia que nos ve, porque nos están viendo a nivel nacional e internacional, a esas personas que están encarcelados dentro de sus corazones, ya sea en vicios, en pecados o en cárceles físicas, ¿qué mensaje le daría a usted en base a lo que usted experimentó en su vida? ¿Qué le diría usted a ellos en este momento? Bueno, yo creo que las cosas están dadas. Hay que darse cuenta que es algo muy interesante, que en el ámbito espiritual hay una guerra entre el bien y el mal. Ahí lo tenemos. Y se desarrolla aquí. En la mente. En la mente. Y es ahí donde uno debe escoger, ¿verdad? Tiene que darse cuenta de que las cosas malas provienen del mal, del maligno, pero que tenemos armas y que tenemos fortalezas, porque en el caso particular mío, yo les digo, yo provengo ahora de una victoria que ganó Jesucristo, y no la ganó en vano. La ganó y me la participó y me la dio. Amén. A cambio de la vida de Él, que fue
y que murió en la cruz y que fue crucificado por mí, por todos. Por amor. Por amor se entregó y se firmó ese pacto con sangre. Envió a su Hijo, a Jesucristo, para redimirnos, para perdonarnos del pecado adámico que teníamos y nos hizo nuevos. Y ese es el gozo que tengo hoy. A mí, yo no me gozo con las drogas ni el alcohol. No quiero saber de ellas. Yo quiero saber de la palabra. Yo quiero saber del amor que a diario, de que sus promesas y bendiciones se cumplen. Y no me quiero olvidar de ninguna de esas cosas de las cuales cambiaron y que deben de servir también para que yo pueda hablarles a ustedes que están en esta situación, de que el camino está ahí. Pero para llegar al Padre hay que ir detrás de Jesucristo. Amén. Hay que ir y caminar. Fíjate que yo tuve un sueño y me decía, tú eres un hombre renovado. Yo viví siempre, todavía vivía con el temor de que yo seguía siendo pecador. A pesar de que estaba lleno, yo decía, pero... Y empecé a darme cuenta y en un sueño me decía que yo me había perdido. Y le consulté a alguien que estaba en una esquina y le dije, ¿dónde queda el lago donde yo voy? Y me dice, váyase por San Juan 17. Y yo me desperté, porque no entendí, pero como estaba lleno del Señor, yo cada movimiento de mi vida, yo sentía que era Dios que estaba actuando en mí. Claro, lo sentí en ese sueño. Y me fui a San Juan 17, que existía, y lo leí. Y fue cuando Jesucristo oró por nosotros y le dijo al Padre, no quiero que los quites del mundo, sino que los cuides del mal. Ese mensaje es poderoso. Es decir, Él no le pidió que nos apartara y que muriéramos en carnes, sino que nos cuidara. Por eso, antes de cualquier cosa, hay otro pasaje en la Biblia donde Judas recibió la palabra de Jesucristo y que le dijo, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Ese fue otro mensaje que yo recibí a través de un testimonio. Y yo no lo podía entender, porque fue un mensaje directo. Y entendí después de tanto discernir que uno tiene que morir para vivir. Así morir es. En la carne, hay que hacerlo pronto para empezar a vivir. Y Dios me dio la oportunidad y me enseñó. Y este conocimiento que yo tengo hoy guardo en mi corazón y en mi mente, yo lo comparto y se lo digo a todos, ¿verdad? Y quiero aprovechar también este momento porque de alguna manera en mucho tiempo yo engañé a muchos amigos televidentes y gente que me conoce, porque ese Carlos Riddle era mentiroso, era egoísta, mentía, porque después de cada programa salía a drogarse y a beber. Pero ese Carlos Riddle ya no existe, ya murió. Ahora hay uno nuevo. El renovado. Renovado. Así que yo les pido perdón, porque hoy sí tienen a un verdadero comunicador, al que ustedes quieren y respetan, como yo a ustedes. Bueno, y verdaderamente sabemos que Cristo lo perdonó, y eso es lo más importante. Claro. El resto... obviamente también lo perdonamos, pero lo más importante es el tener el perdón de Jesucristo. Y en este tiempo que hemos tenido a don Carlos Riddle con nosotros aquí juntos te pedimos que tú tomes la decisión en ese libre albedrío que tú tienes de cambiar tu vida. Él ya te contó la experiencia que él vivió, lo que le tocó vivir para conocer a Jesucristo. Y muchas veces nosotros aprendemos del testimonio y de la vida de otros. Así que ahí donde tú estás, te invitamos a que tú en este día lo hagas el día más precioso de tu existencia, porque el día que Cristo entra al corazón de una vida es el mejor día de la vida de todo mundo. Así que ahí donde tú estás, repite esta oración con nosotros.
Padre Celestial, aquí estamos. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te invito a que vengas a mi corazón, que entres a mi vida y que la transformes. Te pido, Señor, que tú me inscribas en el libro de la vida, porque yo quiero vivir contigo siempre y en todo lugar. Ahí donde tú estás, acepta a Cristo en tu corazón, permítele que Él haga los cambios y sé dócil, porque la manera de Dios es la mejor manera. No hay manera mejor que esa. Si tú no te congregas en una iglesia, busca una iglesia cerca de ti para que tú puedas crecer y puedas permitirle al Espíritu Santo esa transformación. Es una gran bendición tenerte con nosotros cada domingo en este tu programa Destino Profético. Sintonízanos, invita a tus amigos, invita a cualquier familiar que tú tengas, no importa en qué parte del mundo tú estés, tú nos puedes contactar a las 9:30 hora aquí en Honduras, que será una gran bendición tenerte. Que Dios te bendiga. Amén.